Buen día para cada uno de ustedes. Damos inicio a nuestra segunda sesión de trabajo, en la cual tenemos dispuesto a hablar sobre casos especiales de tildación. Como ustedes recordarán, la semana anterior estuvimos enfatizando sobre dos conceptos fundamentales, el de sílaba tónica y el de sílaba átona. A partir de ello, pudimos establecer con base en un normativo gramatical cómo se tildaban las palabras agudas, graves y esdrújulas. En esta oportunidad vamos a centrarnos en dos fenómenos, el diptongo y el hiato, y sus reglas especiales de tildación. Durante la presente semana vamos a trabajar con este objetivo de aprendizaje, diferenciar hiato y diptongo y aplicar reglas de acentuación especiales al escribirlas. Quiero enfatizar pues que durante esta semana el hiato y el diptongo ocuparán un lugar prioritario dentro de nuestra reflexión. Bueno, sin más preámbulo, pues voy a presentarles una situación con la que quiero que arranquemos y posteriormente ustedes me hagan llegar sus comentarios por el foro que habilitaré para tal fin. Bueno, quiero que atentamente, por favor, leamos este pequeño meme que me encontré esta semana en internet y que se me hacía interesante para arrancar esta sesión. Si lo leemos con propiedad, diría esta niña, de gótica, mamá. Te dije de gótica, no de gotica. A partir de este caso, yo quiero que reflexionemos sobre algo que puede generar pensamiento crítico. ¿Por qué es importante la tildación en el idioma español? Observe que acá simplemente bastó pasar de gótica a gotica para que la situación tomara un giro inesperado. Esta reflexión, pues, les invito a que la hagamos a través de comentarios, respuestas que podrán ser construidas de manera colaborativa. Para ello voy a habilitar dentro de la plataforma un espacio que se llamará Foro de Reflexión Inicial, que estará disponible entre el 22 y el 24 de julio. La idea de este foro es que ustedes den respuesta a este caso, a este interrogante, y que todos, absolutamente todos, tengamos la posibilidad de comentar esa respuesta. Por favor, no espere que sea este servidor como tutor virtual el que dé respuesta a cada uno de los casos, inquietudes, interrogantes o respuestas que planteen. Debemos hacerlo todos. Por eso la metodología es trabajo colaborativo. Pues bien, queda abierto entonces ese foro y entre el 22 y 24 de julio espero sus respuestas. Demos inicio entonces a nuestra clase. Lo primero que quiero comentar es una ampliación que tiene mucha, pero mucha correspondencia con lo que estudiamos la clase anterior. Quiero introducir el concepto de prosodia, que probablemente la semana anterior no tuvimos posibilidad de comentar. Pero es importante definirla y usted podrá ver en la lámina que claramente se establece que la prosodia es una parte de la gramática que nos enseña cómo pronunciar y acentuar correctamente las palabras. Si usted quiere indagar más sobre esto, pues le invito, tal y como la cita lo dice, a consultar el nuevo manual de la gramática española de la RAE del año 2010 que podrá encontrar en www.rae.es. La prosodia claramente hace la distinción entre dos tipos de acentos. Y vamos a hablar de esto ya. Aclaro que hay dos tipos de acento. El primero es uno que solo se pronuncia y que es inherente a todas las palabras del español. La semana pasada claramente lo decíamos, la estructura tonal de la lengua que nosotros hablamos
nos hace establecer con 100% de certidumbre que siempre habrá una sílaba tónica. Entonces, siempre hay que pronunciar, siempre hay que entonar. Entonces, la prosodia dice que siempre hay una sílaba tónica. Entonces, ese acento que solo se pronuncia se puede observar en palabras como casa. Cuando usted la articula, y aquí yo lo he resaltado en color rojo, ¿verdad? Hay una fuerza de voz que corresponde a la sílaba tónica. Ese es un acento prosódico. Aparte del acento prosódico, existe otro que se escribe, que es un signo especial que conocemos como tilde y se escribe en ciertas sílabas de la palabra si éstas responden a las reglas ortográficas que ya estudiamos. Entonces, la tilde o acento ortográfico que aquí hemos colocado en café está regido, como aprendimos la semana pasada, por un conjunto de reglas ortográficas. En este caso, pues estamos aplicando la regla de las agudas porque es una palabra terminada en vocal y cuya fuerza de voz está ubicada en la última sílaba. Pues bien, ahí hemos hecho la distinción básica entre la prosodia. Ustedes se preguntarán por qué hemos hecho esto. Porque si vamos a hablar de casos especiales de tildación, tenemos que enmarcarnos dentro de dos fenómenos particulares. Uno es el diptongo y otro es el hiato. ¿Por qué hay que reconocer que son especiales? Porque no cumplen con las normas que ya hemos conocido. Es decir, aquí estaríamos hablando de, tal y como lo indica el titular, algunos casos diferentes que están por encima de la norma. Pero antes de estudiar los casos especiales, hay que aclararnos qué es un diptongo y qué es un hiato. Las láminas que vienen nos harán comprender mejor esta situación. Bueno, veamos en qué consiste. Bueno, primero, lo que usted tiene en esta lámina es una clasificación vocálica llamada triángulo de Helwall. El triángulo de Helwall se utiliza para clasificar las vocales. A grosso modo, usted puede ver dos grupos de vocales, unas en un círculo, otras en una especie de rectángulo. Las vocales que están dentro del círculo de color verde se llaman vocales abiertas, mientras que las vocales que están dentro del rectángulo se llaman vocales cerradas. Esto es un proceso de diferenciación articulatorio. Le voy a demostrar por qué las del círculo abiertas y por qué las del rectángulo cerradas. Cuando usted articula y dice A, se podrá dar cuenta que su boca llega a un punto de apertura máxima. A. Mientras que cuando usted articula U, su boca está muy cerrada. Entonces ahí se puede establecer la diferencia entre vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Qué significan o qué representan las flechas a un lado? Pues simplemente esas son las que establecen la posibilidad de combinación. Quiere decir que un diptongo se forma cuando una de las vocales del círculo se combina con una de las vocales del rectángulo en cualquier dirección. Puede ser de aquí hacia acá, puede ser de acá hacia acá, y un caso que no mencioné pero que sí existe es cuando las cerradas
se combinan entre sí. Ahora, a manera de ejemplo, muy ilustrativo, si yo tomo una del círculo y una del rectángulo, el resultado sería aire. Observe, aquí está el diptongo formado por esta A y esta I. Si usted tomara la A y la U, puede surgir la combinación auto. ¿Sí? Si usted tomara la I con la E, podría surgir la combinación pie. Si usted tomara la U y la E, podría surgir la combinación hue, en huevo. Bien, esos que han quedado ahí señalados, ya sea por un círculo o una línea, son diptongos, ¿verdad? Son diptongos. Tal como lo establecía en un principio, perdón, los diptongos son el resultado de combinar una vocal abierta con una vocal cerrada. Puede ser también una vocal cerrada con una abierta o se produce diptongo al combinar dos cerradas. Quiere decir entonces que todas esas combinaciones son las que debemos de tener presentes. Ahora bien, veamos, una vez aclarado qué es un diptongo, cómo se comportaría el diptongo ante un fenómeno de tildación. Observe una cuestión muy interesante. Cada vez que nos enfrentamos a un caso de tildación de diptongos, sí y solo sí la tilde debería de estar en la vocal abierta. Es decir, se tildan la A, la E y la O. Esto hace que el diptongo se mantenga unido y se pronuncie como una sílaba. Vea estos ejemplos. Canción. ¿Sí? Canción. Ilusión. Murciélago. El diptongo se pronuncia o se articula como una sílaba. Esto es posible gracias a que la tilde mantiene unidas ambas vocales. Siempre la tilde, vea, va sobre la vocal abierta. En los tres casos, eso es así. Este es el caso de diptongo. Pero, debo de aclarar que junto al diptongo existe otro caso de combinación vocálica donde las cosas son diferentes. Ese es el caso del hiato. Vuelvo a tener o a tomar como referencia nuestro triángulo de Helwag, pero hay una diferencia. Quiero que la observe detenidamente. La diferencia hoy es que la I y la U aparecen tildadas. Ajá. Entonces, cuando la I y la U se tildan, esto es equivalente a que de alguna manera ellas entren a este círculo. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Que las que están dentro del círculo no se pueden articular dentro de una misma sílaba. Entonces, la fuerza que la tilde da a las vocales cerradas nos hace estar en presencia de un fenómeno de combinación vocálico donde la articulación no se puede dar dentro de una sílaba. Ese fenómeno es conocido como hiato.
Veamos cómo el hiato responde a las reglas de tildación. De entrada, dice este párrafo, las vocales cerradas o débiles por influencia de tilde se vuelven fuertes y se deben articular en dos sílabas. Observe, aquí hay dos vocales juntas, pero no se articulan en una sílaba. Usted no dice Raúl, ni Saúl, ni Tia, ni Río. Usted dice claramente Raúl, Saúl, Tia, Río. Quiere decir que acá, aunque las vocales estén juntas, se pronuncian en dos sílabas. Aquí hay una y dos sílabas. Ahora, voy a escribir aquí la palabra Raúl para que usted vea por qué es un caso especial. Raúl, la sílaba tónica es la última. Es la última la sílaba tónica, pero mire, termina en L, pero se tiene que tildar. Entonces, estos son los casos excepcionales. Aquí no estamos aplicando la regla convencional, aquí simplemente estamos diciendo que por influencia de tilde, las vocales se separan y articulan en dos sílabas y esto es lo que llamaremos hiato. ¿Sí? Recapitulemos. En el diptongo la tilde iba en la vocal abierta, en la A, la E o la O. En el hiato, la tilde siempre irá en la U o en la I y eso romperá el diptongo. ¿Sí? Este tipo de palabras, sobre todo el hiato, donde haya hiato, no responderán a las reglas que ya hemos estudiado y que ya desde la semana anterior conocimos o en muchos casos simplemente recordamos porque ya las conocíamos. Avanzamos. El último caso que vamos a tener que estudiar es la tildación en monosílabos. Solo hay dos cosas que yo quiero decir. La primera es que como parte de la metodología de trabajo, usted va a hacer en este momento una actividad de ampliación. Es decir, acá yo solo le presento las ideas generales, le doy las indicaciones y le pongo en contacto con una fuente para que usted lea, amplíe y si tiene dudas, me las haga saber para ayudar. En el momento de ampliación les invito a que ustedes lean el apartado 3.1 que se llama tilde en los monosílabos y les voy a colocar acá la referencia virtual de una página de la Real Academia Española para que ustedes por favor me hagan una lectura completa de este apartado antes mencionado. Esa es la actividad de ampliación de esta semana. Ahora, consolidación. ¿Cómo sigue nuestra clase? Después que usted haya leído lo relacionado a la tildación, pues obviamente se pueden generar dudas, se pueden generar inquietudes o puede haber apartados que simplemente usted no alcance a comprender. Le solicito que si ese fuera el caso, utilice la mensajería de la plataforma y me exprese cuáles son las dudas que le genera ese contenido que hemos estudiado. Esto es importante que lo realice porque será parte de la evaluación que vamos a desarrollar durante esta semana. Por favor, si usted no tiene claro el concepto o cómo aplicar la tildación en monosílabo, por favor utilice los espacios pertinentes para hacer sus aclaraciones. Una vez hecho eso, leído y aclarado, pues la actividad de consolidación estará concluida. Para cerrar
nuestra segunda semana de trabajo, pues vamos a realizar una tarea. Por favor, quiero que usted tome conciencia de algo. La evaluación en nuestra asignatura es permanente. La semana anterior usted participó en un foro y ya hizo su primera evaluación. Ahora va a resolver una hoja de trabajo, la entregará en formato PDF. Esto es muy importante. Por favor, no revisaré tareas en formato Word, únicamente en formato PDF. Esto es para poderle retroalimentar dentro de su tarea sin ningún inconveniente y desde la plataforma. Segundo punto importante, únicamente revisaré aquellas tareas que lleguen a la plataforma a través de la sección pertinente. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque tampoco revisaré tareas que aparezcan vía correo electrónico. No revisaré ese tipo de tareas. Dicho esto, pues les invito a que de forma individual descarguen su hoja de trabajo, la respondan, la conviertan en Word y a más tardar el día 26 de julio la hagan llegar a la plataforma. Con esta tarea, pues, estaríamos ya acumulando el 6% de nuestro laboratorio. Espero, pues, que esta semana de trabajo sea muy provechosa para cada uno de ustedes. Agradezco todos sus comentarios, las participaciones en los foros y les recuerdo, por favor, de manera encarecida, actualizar su perfil, colocar una foto reciente. Será entonces hasta la semana que viene cuando tengamos la posibilidad de analizar una nueva temática. Feliz semana para cada uno de ustedes.